Si alguien entierra a su mascota en este lugar, volverán a la vida, pero de una manera no muy amigable. La historia empieza con una familia que se muda a una casa de campo a las afueras de Chicago. El papá se llamaba Louis, era médico, y estaba muy emocionado de comenzar una nueva etapa en su vida con su esposa, Rachel, y sus hijos, Ellie y Gage. Apenas llegan, Ellie se pone a jugar con un columpio que se encontraba en el lugar, mientras sus padres desempacan las cosas del auto y cuidan a Gage. Pero resulta que la cuerda en la cual se estaba columpiando Ellie era muy vieja y esta se rompe, haciendo que la pequeña caiga al suelo. Rachel y Louis corren a ver cómo estaba, dejando a Gage solo al lado del auto. Mientras tanto, Gage empieza a caminar hacia la carretera, una autopista que se encontraba enfrente de la propiedad, por donde pasaban camiones a toda velocidad. Cuando los papás se dan cuenta, corren a intentar salvarlo, pero para su suerte, un vecino llamado Jude, un granjero que vive al lado, lo agarra justo a tiempo antes de que ocurra una desgracia. Jude les cuenta que esta carretera era muy peligrosa, porque los camiones pasaban muy rápido todo el día. El tiempo pasa y cuando ya están un poco más tranquilos por lo que había pasado, Rachel nota un camino que se adentra al bosque. Allí, Jude les dice que en unos días les contaría la historia detrás de ese sendero. Esa misma noche, mientras Rachel acuesta a los niños, Louis y Jude se sientan en el balcón para platicar un poco. Louis, curioso, le pregunta a Jude a dónde llevaba ese camino que habían visto por la tarde, y él le cuenta que iba a un cementerio de animales. Resulta que muchos gatos y perros habían muerto atropellados en la carretera, y los vecinos los entierran ahí desde hace muchas décadas. Louis menciona que tiene un gato llamado Churchill, y Jude le aconseja que no lo deje andar vagando afuera de la casa, ya que la carretera era muy peligrosa. Al día siguiente, Jude lleva a la familia al cementerio de animales. Era un lugar algo tétrico, lleno de lápidas viejas y muy gastadas. Rachel no está muy convencida de que los niños vean eso, así que se queda con Gage en la entrada, mientras que Louis y Ellie siguen explorando junto a Jude. Ya en casa, Ellie sigue pensando en lo que había visto en el cementerio y le pregunta a su papá si algo le iba a pasar a Churchill, si estaba en peligro por los camiones que pasaban enfrente de su casa. Louis intenta tranquilizarla y le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que el gato estaría bien. A la mañana siguiente, mientras Louis se prepara para ir al trabajo, intenta llevarse al gato, pero Ellie lo ve y le dice que la ama de llaves le había contado que planeaba castrar al gato. Louis le explica a su hija que solo lo hacen para que esté más seguro y no era nada grave. En el hospital donde Louis había iniciado a trabajar, atiende un paciente llamado Victor, quien había llegado en un muy mal estado después de un accidente de auto. A pesar de todos sus esfuerzos, el hombre no sobrevive, pero justo cuando cree que todo había terminado, Victor abre los ojos de golpe y agarra a Louis diciendo su nombre. Este hombre intenta advertirle de algo. Louis se queda completamente en shock, helado, no podía decir nada. Lo único que logra preguntarle es cómo sabía su nombre, pero Victor vuelve a quedarse inconsciente. Esa misma noche, mientras la pareja duerme, Louis se despierta al escuchar algo raro. Cuando abre los ojos, se encuentra a Victor parado en la puerta, diciéndole que lo siga porque tenían que hablar. Aunque al principio Louis duda, termina siguiendo a la aparición de Victor, mientras intenta convencerse de que todo era una simple pesadilla. Caminan hasta que llegan al cementerio de animales, donde Victor le señala una luz azul intensa en medio del bosque y le advierte que nunca vaya hacia allí, porque ese era un lugar muy peligroso. Louis está completamente aterrado y sin poder procesar lo que veía, se desmaya. A la mañana siguiente se despierta en su cama, como si nada hubiera pasado, pero al mirar sus pies, nota que estos estaban llenos de tierra. Definitivamente había salido a caminar por la noche. Rápidamente esconde todas las sábanas para que Rachel no sospeche nada. Mientras tanto, su esposa está preparando las maletas, ya que llevaría a los niños a pasar el fin de semana a casa de sus padres. Y como el suegro de Louis no lo soportaba, él le dice que había decidido quedarse en casa para evitar problemas y uno que otro conflicto. Después de despedirse de su familia, Louis recibe una llamada de Jude, el vecino, diciéndole que había encontrado un gato muerto en su jardín y cree que se trataba de Churchill. Louis va rápidamente a verificarlo y efectivamente, era el gato de Ellie, quien había sido atropellado en la carretera. Él se nota definitivamente angustiado al no saber cómo darle la noticia a su hija. Jude, viendo la situación, le propone una idea algo extraña: llevar el cuerpo al cementerio de animales. Pero esta vez van un poco más allá de la última vez en la cual habían visitado este lugar. Después de caminar por un rato en el bosque y escalar una montaña de ramas, llegan a un antiguo cementerio de nativos americanos. Jude le explica que ahí los entierros eran especiales y que Louis debe enterrar a Churchill él mismo, ya que esa es la única regla. Louis cava la tumba y entierra al gato, mientras Jude le advierte que nadie debe saber lo que estaba haciendo, ya que ese lugar era muy peligroso y su secreto debe mantenerse oculto. Al día siguiente, mientras organiza el garaje, Louis escucha un ruido y de repente ve al gato aparecer como si nada hubiera pasado. El susto es enorme. Churchill actúa raro y huele muy mal, como a tierra y a sangre. Al acercarse para verlo mejor, el gato lo araña y vuelve a escapar. Desconcertado, Louis va a la casa de Jude para contarle lo que había pasado, y el granjero
le explica que no era la primera vez que algo así ocurría en la ciudad. Cuando Jude era niño, su perro, Spot, había muerto atrapado en una cerca de alambres de púas, y al enterrarlo en ese cementerio, el perro había vuelto a la vida, pero no era el mismo. Jude le advierte que lo que había vuelto no era exactamente su gato, sino una especie de sombra de lo que era. Jude le cuenta a Louis que, aunque su perro Spot había vuelto a la vida, nunca volvió a ser el mismo. Años después, el perro había muerto tranquilamente en medio de la noche, y Jude lo enterró en el cementerio de animales. El anciano confiesa que llevó al gato de Louis al cementerio nativo porque sabía que Ellie no estaba preparada para perderlo. Louis, muy curioso, le pregunta a Jude si alguna vez un ser humano había sido enterrado en ese lugar, y el granjero se pone algo nervioso al escuchar esto, respondiendo que nadie tomaría una decisión así. Un tiempo después, mientras Louis estaba bañándose, Churchill aparece y de repente le lanza una rata muerta, asustándolo mucho. Al día siguiente su familia regresa de viaje, y Ellie le cuenta a su papá que tuvo una pesadilla en la que los dos enterraban a su gato. Louis la tranquiliza diciéndole que solo había sido un mal sueño, y le asegura que Churchill estaba bien. Por la noche, Rachel le cuenta a Louis sobre su hermana Zelda, quien sufrió una enfermedad muy grave y la había dejado muy débil con dolores constantes. Una noche, cuando Rachel era niña y estaba a cargo de cuidarla, Zelda comenzó a tener convulsiones y murió enfrente de ella. Rachel nunca superó la culpa de lo que había sucedido, pero Louis intenta consolarla. Al día siguiente, la familia está disfrutando en el jardín cuando, en un descuido, Gage corre hacia la carretera. El pequeño se dirigía a la autopista justo cuando un camión venía a toda velocidad. Louis, al verlo, intenta detenerlo, pero mientras corría se tropieza y cae, sin poder evitar que el camión atropelle a su hijo, desviviéndolo en el instante. Durante el velorio, el padre de Rachel culpa a Louis por la muerte de Gage y lo ataca físicamente. En el forcejeo, el ataúd cae al suelo, dejando a todos muy conmocionados. Después del incidente, la familia regresa a casa, sumida en un dolor completo. Esa noche, Jude visita a Louis para disculparse y le advierte que no debe llevar el cuerpo de Gage al cementerio nativo, ya que era un acto prohibido y muy peligroso. Luego, le cuenta la historia de un hombre llamado Billy, que en el pasado enterró a su hijo Timmy en ese lugar al haber muerto al participar en la guerra. Aunque Timmy volvió a la vida, no era el mismo. Se había convertido en un ser violento y aterrador que atacaba a todos los vecinos. Finalmente, los residentes del pueblo decidieron eliminar para siempre la amenaza. Jude cuenta que él y otros hombres decidieron quemar la casa de Timmy para acabar con él. El joven, asustado por el fuego, arrastró a su padre hacia la puerta trasera de la casa y ambos murieron en el incendio. Tras relatar la historia, Jude rompe en llanto, culpándose por haber llevado a Louis al cementerio y creyendo que eso había maldecido a la familia. Al día siguiente, Rachel y Ellie se preparan para viajar a Chicago con los padres de Rachel, mientras que Louis se queda solo nuevamente. Después de despedirse, Louis va al cementerio, decidido a desenterrar el cuerpo de su hijo, convencido en el que él no merecía morir de esta manera. En ese momento, otra vez el espíritu de Victor aparece para advertirle que traerlo de vuelta tendría consecuencias irreversibles. Pero Louis asegura que si su hijo regresa como un monstruo, él mismo lo eliminaría. Mientras tanto, en el avión, Rachel intenta calmar a Ellie, quien está asustada tras soñar con una figura llamada Victor, que le había advertido que su padre haría algo terrible. Al no lograr comunicarse con Louis, Rachel llama a Jude para preguntarle si estaba con su esposo, pero el hombre niega haberlo visto, lo que lo hace temer lo peor. Rachel decide volver a casa, pero en el camino tiene una pesadilla en la que ve a su hermana Zelda, acusándola de haberla dejado morir, al igual que lo había hecho con su hijo. Al despertar, se da cuenta de que ya estaba en el avión, pero el miedo se sentía muy real. Por su lado, Jude intenta vigilar la casa de Louis para evitar que él cometa una locura, pero se queda dormido. Louis logra llegar al cementerio nativo y entierra a Gage, mientras la naturaleza a su alrededor parece rebelarse. Exhausto, vuelve a casa sin notar que el ritual ya se había completado. De vuelta con Rachel, mientras regresaba a casa, sufre un percance y se ve obligada a pedir ayuda de un camionero para que lo lleve directamente hacia su hogar. Mientras tanto, Gage revive y regresa a casa como un zombie. Logra entrar por la puerta trasera y toma un bisturí del maletín médico de su padre. Por otro lado, Jude, quien se despierta, escucha ruidos y se prepara para enfrentarse a lo que sea que haya entrado a su casa. Al acercarse a su cama, ve a Churchill aparecer, y mientras está distraído por el gato, Gage aparece y lo ataca cortándole el talón con el bisturí, dejándolo completamente indefenso. Gage sale gateando debajo de la cama y ataca brutalmente a Jude, quitándole la vida. Mientras tanto, Rachel finalmente llega al vecindario y escucha las voces de su hermana y de su hijo, provenientes de la casa de Jude. Confundida y asustada, entra en la habitación y ve a su hermana Zelda, agachada en el suelo, diciendo que hará que ambas sean iguales para siempre. La visión desaparece y Rachel encuentra a Gage, quien la ataca con el bisturí. Unas horas después, Louis se despierta y nota que Gage ha regresado porque su bisturí no estaba. Mientras lo busca, recibe una llamada de su suegro, quien le dice que Rachel no ha respondido a las llamadas desde la noche pasada y que Ellie está histérica tras soñar que su madre había muerto. Louis, preocupada, sigue las huellas del niño por la casa
hasta que el teléfono vuelve a sonar. Esta vez era su hijo, quien se burla de su padre, diciéndole que ya había eliminado a Rachel y a Jude, y ahora iría por él. Decidido a acabar con todo, Luis toma una jeringa letal y va a la casa de Jude, donde se encuentra con Churchill. Para evitar que le ataque, le lanza un pedazo de carne y luego lo atrapa para inyectarlo, eliminando al gato de inmediato. Al entrar a la casa, luce abandonada y en ruinas. Subiendo al segundo piso, encuentra el zapato de Rachel y busca por todas las habitaciones hasta llegar a la última, donde se encuentra el cuerpo destrozado de Jude bajo la cama. Mientras sigue explorando, Gage aparece y le muestra el cuerpo de su madre, pegada en el techo. Gage ataca a su padre, mordiendo su brazo y haciendo que suelte la jeringa. Aunque Luis intenta controlarlo, Gage golpea la herida repetidas veces, obligándolo a arrojarlo lejos. A pesar de su dolor, el hombre logra recuperar la jeringa y, devastado, se enfrenta a su hijo por última vez. Gage avanza lentamente hacia él, pero Luis, entre lágrimas, lo inyecta en el cuello, provocando que Gage caiga al suelo, desviviéndolo por completo. Con el corazón roto, Luis rocía gasolina por toda la casa y la incendia, llevándose consigo el cuerpo de Rachel. Sin embargo, cegado por el dolor, decide llevarla al cementerio nativo americano para intentar resucitarla. A pesar de que el espíritu de Victor intenta advertirle que solo empeoraría las cosas, Luis lo ignora, provocando que el espíritu desaparezca. Poco después, en la casa de Jude, Luis espera el regreso de su esposa. Rachel finalmente aparece, pero en una forma zombie. Aún así, Luis la besa. Ella toma un cuchillo y lo elimina, poniéndole punto final a toda esta pesadilla. Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner, y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.